Sean bienvenidos a una predicación más del Ministerio Internacional del Dios Vivo, al conocimiento de las cosas espirituales de Dios. El Evangelio del Espíritu es especialmente para revelar todos los misterios que estuvieron ocultos respecto a las enseñanzas de Dios para la humanidad. Las enseñanzas de Dios para la humanidad dan principio con la aparición de Jesús de Nazaret. Pero cuando Él comienza su ministerio, o sea, cuando Él comienza a predicar teniendo ya 30 años, ahí comienza Él su ministerio, comienza a enseñar las palabras de vida, comienza a enseñar una doctrina que tenía el poder de resucitar a los muertos. Porque ya sabemos que la resurrección de los muertos no es una resurrección material, sino que es a través de una predicación, de un entendimiento. Porque aquel que se encuentra en ignorancia de las cosas de Dios o de la palabra de Dios está muerto. Él viene a tomar vida cuando las palabras de Jesús de Nazaret con el entendimiento correcto le son predicadas. Esta era la función del Hijo del Hombre. Por eso es la importancia de esta enseñanza, porque todo lo que se dio antes, todo lo que se conoció antes de esta enseñanza no tenía la revelación de los misterios. O sea, todas las religiones que se practicaron, porque esas eran prácticas, no había que creerlo. Entonces, esas prácticas que se dieron a conocer no tenían el entendimiento de las cosas espirituales. En esta oportunidad voy a enseñar lo que era la gracia de Dios. O sea, lo que fue la gracia de Dios. La gracia de Dios fue una doctrina que fue impartida por Pablo. O sea, Pablo fue el que escogieron para predicar esa doctrina, la gracia. Pero tanto la predicación de Jesús de Nazaret para los judíos, como la predicación de Pablo para el pueblo gentil, hasta que viniera el Hijo del Hombre iban a tener un entendimiento correcto. Pero ni cuando José Luis de Jesús predicó la gracia, no estaba el entendimiento de las cosas espirituales, porque no era él el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre vendría después con la transformación. Entonces, por eso es que les estoy hablando de estas cosas. Voy a tratar de que esta enseñanza sea breve para que ustedes se den cuenta o noten que este evangelio es el verdadero, con el entendimiento correcto. ¿Por qué? Porque primero vino Jesús de Nazaret para predicarle al pueblo judío. Él era judío. Jesús de Nazaret era judío. Y le predicó a los judíos. Pablo le predicó al pueblo gentil. Entonces las enseñanzas de los judíos no son las mismas que las enseñanzas de la gracia para el pueblo gentil. Gentil es todo aquel que no es judío. Entonces, cuando Pablo predica la gracia, entonces ya se le dio la enseñanza al pueblo, porque cuando Dios hace una promesa, no es única y exclusivamente al pueblo de Israel. Ellos fueron los primeros. Pero por eso decía Jesús de Nazaret, los primeros serán los últimos, y los últimos serán los primeros, porque el entendimiento venía primero a través de la gracia. Que se le quede esto, porque todas estas palabras las predican muchos pastores, predicadores, sacerdotes, curas, y solo al pie de la letra material, no con la revelación del Espíritu. Por eso ellos no saben lo que Jesús decía cuando decía los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos, porque era en base al orden de la enseñanza. Primero fueron los judíos, después los últimos fueron los gentiles, todo el resto. Pero de último venía el Hijo del Hombre para que de ambos pueblos se hiciera uno solo, donde no hay esclavo ni libre, donde no hay judío ni gentil,
donde no hay ni hombre ni mujer, porque esto no es carne. Esto es un conocimiento espiritual. O sea que Dios trata con mentes, no con carnes. Entonces, voy a dar inicio porque si no avanza el tiempo, pero es importante todo esto que yo les he dicho anteriormente. Voy a ir rápidamente a Juan 10, del verso 14 al 16, y dice así: Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Hablando Jesús de Nazaret. Entonces dice: Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Verso 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Quiere decir que iba a traer otras ovejas que no eran judías o que no eran judíos. Ellos también iban a oír la voz. ¿Por qué? Porque cuando Pablo predica el evangelio para los gentiles, el fundamento sigue siendo la predicación de Jesús de Nazaret. O sea, la gracia venía para que se entendiera que el beneficio de la muerte de Jesús, oiga bien, era también para los que no eran judíos, y ellos iban a vivir también por medio de una fe, buscando el beneficio de Dios. Eso es bien importante. Cuando el pueblo gentil comienza a recibir la doctrina de Pablo, entonces ese pueblo gentil viene a buscar la presencia de Dios por medio de la fe. Fe es el oír y creer que vino un hombre dentro de los judíos que predicó una doctrina, y que cuando él murió y resucitó, los gentiles tenían acceso a ese beneficio. Creo que está bien claro. Entonces voy a ir rápidamente al libro a los Romanos para entender qué fue lo que Pablo le predicó al pueblo gentil y cuál era la enseñanza doctrinal. Voy a ir a Romanos en el capítulo 4, del verso 14 al 18. Y esto se lo voy a leer un poco despacio para que tenga un claro entendimiento. Dice así: Porque si los que son de la ley, hablando de los judíos, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Quiere decir que la promesa de Dios para la humanidad no venía por medio de la ley, sino por medio de una promesa. O sea que había que creer a la promesa. La ley eran unas normas para cumplirse, que se llamaban mandamientos, que de hecho no son 10 como los conocen, sino son 613 preceptos y mandamientos. Entonces, significa que el pueblo judío no recibió la promesa, ellos recibieron la ley. Ciertamente recibieron la promesa porque era la predicación de Jesús de Nazaret, pero como no la entendieron, ellos quedaron igual. Entonces sigo leyendo porque si no nos atrancamos ahí. Pues la ley produce ira. Esto predica Pablo a los gentiles. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. O sea, si no hay prohibición, no se puede haber transgresión. Por eso los gentiles, ellos no tenían de ninguna manera que acarrear la ley para su vida. Pero la ignorancia de los religiosos hoy en día todavía tienen la ley judía. ¿Por qué? Porque España no eran judíos. Y ahí está la religión católica, la base en Italia, el Vaticano. Pero en España se proliferó y de España vino aquí a Latinoamérica. Entonces significa que nosotros no tenemos como latinoamericanos nada que ver con los judíos. Era otra la doctrina. Sigue diciendo:
Por tanto, es por fe, para que sea por gracia. O sea que cuando usted no tiene que hacer nada y solo creer que Jesús de Nazaret fue el Hijo de Dios que predicó una doctrina correcta, usted pasa a ser parte de los escogidos por medio del Espíritu Santo. O sea, una enseñanza para apartarlo para el beneficio de la resurrección de los muertos. Entonces dice, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para los que son de la ley, sino también para los que son de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, Abraham no era judío. Abraham era patriarca y no habían aparecido los judíos ni los gentiles, sino que era una creación que recibía una promesa. Conforme el tiempo aparecen los gentiles, conforme el tiempo aparecieron los judíos. Entonces unos vienen de Jacob y otros vienen de Isaac, pero esa es otra historia. Entonces dice, el cual es Padre, sino también para los que son de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Hasta el 18. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Quiere decir que Abraham recibió la promesa, oiga bien, y fue por fe. Él le creyó a Dios. O sea, Dios no le dio obras a Abraham para que las hiciera, no le dio ley. No, solo le habló y Abraham le creyó y esa fe le fue contada por justicia. ¿Está bien claro? De la misma forma los gentiles, ellos solo le oyeron a Dios y esa fe le fue contada por justicia. Esa era la gracia de Dios, que es de lo que estamos hablando. O sea que no había ley que cumplir, eso era sin ley. O sea, la religión fue la que hizo un revoltijo de eso y Jesús se los decía, que no había que mezclar la levadura con la masa porque se arruinaba la cosa y la arruinaron. Pero bueno, era un propósito de Dios para que el Hijo del Hombre viniera a aclarar estas cosas, que es lo que yo estoy haciendo. Yo le estoy enseñando que a usted le dieron gato por liebre en la religión, pero si le gusta, siga ahí. ¿Qué se puede hacer? Se le está hablando la verdad, se le está dando una doctrina con respaldo escrito. Bueno, seguimos. Entonces, terminamos ahí y esta era la doctrina que Pablo le estaba predicando a los gentiles, que no había que hacer nada de ley. Todavía hoy en día toda la gente religiosa vive con culpa de pecado. La ley producía pecado. En la gracia no hay pecado, porque no hay ley. Entonces, obviamente, ahora lo estoy explicando bien clarito. Entonces vamos a ir rápidamente a la primera carta a los Corintios 3:10 al 15. Y les voy a leer lo que era la gracia, que era una enseñanza del Espíritu Santo para escoger a los que iban a ser transformados. Primera a los Corintios 3:10. Dice Pablo, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Dice que Pablo iba a poner el fundamento. Yo puse el fundamento y otro edifica encima. Y cada uno mire cómo sobreedifica. Porque cuando viniera el que iba a sobreedificar en la enseñanza de Pablo, este era el Hijo del Hombre. Entonces dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. O sea que la predicación de Jesús de Nazaret como judío o a los judíos seguía siendo la base fundamental para la fe de los gentiles. Porque ahí en Cristo de la boca había salido ese beneficio, que es lo que hoy están recibiendo. Una enseñanza
cómo Jesús de Nazaret lo hacía hijo de Dios igual que era hijo él. Entonces dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemara, él sufrirá pérdida, y si bien él mismo será salvo, aunque sea como por fuego. Entonces lo que estamos viendo es de que en la gracia, como era de creer, el que quería creer en la gracia, oiga bien, el que quería creer en la gracia estaba calificado para seguir y entrar en una transformación. Ahora el que no oyó y hizo su fundamento con madera, heno, hojarasca, incredulidad, cuando vino la enseñanza del Hijo del Hombre, eso se quemó, eso agarró fuego y quedaron cenizas y fue destruido. Por eso es que muchos no están oyendo esta palabra del Hijo del Hombre. Eso es bien sencillo. El Hijo del Hombre le traía la verdad. Yo le estoy hablando la verdad. Entonces, si usted en la gracia hizo su fundamento con oro, plata y piedras preciosas, eso agarra más brío y usted pasa a resucitar de los muertos. Así de sencillo. Hablando de los que estaban en la gracia. Los judíos creo que ni han oído esto. Porque esto, yo tengo varias personas que son fieles a oír esta predicación. Entonces, por algunas razones no se han hecho muy notorias, porque yo les digo, dele un aquí, dele un allá, y ellos igual. Entonces, pero ese es propósito de Dios. ¿Por qué? Porque también esto tiene que ver con su siembra. Entonces Dios no tiene avaros tacaños como hijos, pero ya irán ellos a manifestar ese beneficio de poder sembrar. Entonces, sigo diciendo, la gracia era para que sacaran la escogencia de los que iban a ser transformados cuando viniera el Hijo del Hombre. Era necesario que viniera el Hijo del Hombre y entonces iban a poder creer que Jesús de Nazaret era verdaderamente el Hijo de Dios. Todos dicen que es un Hijo de Dios, pero ellos no entienden. Y es más, ellos lo que hacen es adorarlo, adorarle, idolatrarle. No, Jesús de Nazaret predicó y había que creerle. Solo creerle, entender lo que él predicó, y esta es la enseñanza. Voy a terminar entonces con Juan 8, 21 al 30. Y aquí viene la revelación de lo que yo le estoy diciendo. Dice así. Otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Se iba Jesús y ellos iban a seguir en pecado, porque el pecado se los iba a quitar el Hijo del Hombre cuando viniera. Porque ¿acaso están sin pecado los religiosos? ¿Qué les dijo Jesús? En su pecado moriréis, ahí se quedarán. Entonces dice, y decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? Que dice, a donde yo voy vosotros no podéis venir. Y él les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Mire lo que está diciendo Jesús. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Se lo acabo de explicar. Entonces dice, entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero y yo lo he oído de él. Esto hablo al mundo. Lo que yo he oído de él, esto hablo al mundo. Hablaba del Padre. Entonces dice, pero no entendieron que les hablaba del Padre. Verso 28. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, oiga lo que les dijo Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre,
Se recuerda que allá decía que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Pues hoy le está hablando el Hijo del Hombre. Hoy fue levantado el Hijo del Hombre. Entonces dice, les dijo Jesús, pues cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Que es lo que yo le he venido diciendo en todas las predicaciones. Que Jesús era un cuerpo que Dios usó para poder dar su palabra, para poder expresarse a la humanidad. Y le tenían que entender cuando viniera el Hijo del Hombre, cuando fuera levantado el Hijo del Hombre. Y le repito, hoy usted está oyendo al Hijo del Hombre. Si no le quiere creer, su problema. A veces hasta siento que tengo un poco de jactancia en esto. Pero es inevitable, porque yo vengo para convencer. Y así como la cultura, como la enseñanza religiosa, a usted es bien difícil de convencer, aunque sea un escogido. Sigo diciendo. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, ya muchos creyeron en él. Entonces, este es el beneficio de la gracia. Sin ley. Solo creer. Y es lo que usted está haciendo aquí. Aquí no tiene que hacer nada. Aquí no tiene que estar haciendo penitencias, yendo allá, llevándole flores allá, poniéndole velas aquí, y es nada. Ni cargando menos cajones que no sirven para nada. Yo creo que esto ha sido todo por hoy y será hasta una próxima oportunidad. Bendecidos con toda bendición.